Vamos a ver esto sobre la droga que llega a los Estados Unidos. Como dicen por allí en México, México pone los muertos. Ok, el norte legaliza el consumo, mientras el sur, estamos hablando del sur, ¿no? Lo que queda todo al sur de los Estados Unidos, pero podríamos hablar de Sudamérica, pero también está América Central. El sur, pobre, de América Latina, carga con el costo y libra la guerra. Ok, ya sabemos, México es un infierno, ¿sí? Porque el crimen organizado lo vuelve un tremendo infierno. Y el gobierno hacía más Calderón con la policía federal. Ok, yo vivo en este momento en el estado más tranquilo, donde nunca pasa nada, Yucatán, pero el estado anterior, Quintana Roo, es un infierno. Cadáveres tirados por las calles metidos en bolsas todos los días del mundo. Entonces, norte-sur, la droga de cada día. Esto lo escribió Jorge Gómez Barata, profesor, ok, ajá, cubano. No fueron los campesinos andinos quienes descubrieron las cualidades psicotrópicas de la coca, ni los colombianos, los inventores del tráfico de drogas. Ok. Pablo Escobar, ni la Viuda Negra, ni el cartel de Cali, ni el cartel de Medellín, ellos no inventaron, ellos no descubrieron las cualidades psicotrópicas de la coca. Sabemos que Pablo Escobar jamás, nunca probó la cocaína. Él decía que eso era una porquería, pero se volvió uno de los hombres más millonarios del mundo con la cocaína. Ok. Tampoco están en el tercer mundo. Ya sabemos cuál es el tercer mundo, ¿sí? Que ahora se le llama países en vías de desarrollo. Ajá. Los responsables de la tolerancia y las inconsecuencias que han hecho prosperar al narcotráfico. Los responsables de la tolerancia es allá en los Estados Unidos, también en Europa, especialmente en España. Ok. Tras la intencionada confusión, que eso lo hacen a propósito, se oculta otra sórdida historia. Vamos a ver cuál es esa historia, según Jorge Gómez Barata. Poco antes de que tuviera lugar el debut de la coca, ¿sí?, en el mundo elegante de Occidente, los colonialistas ingleses libraron contra China. Ajá, eso estoy hablando antes de que apareciera la coca, ¿verdad? Antes era el hachís. Entonces estos colonialistas ingleses libraron contra China las primeras guerras relacionadas con las drogas. ¿Cómo? Entonces no fue para impedir el narcotráfico, sino para fomentar el narcotráfico, ¿verdad? Ok. Desde épocas remotas, los mercaderes europeos adquirían en China porcelanas, seda, fragancias, té y otras mercancías. Y otras mercaderías, perdón. Generando cierto déficit comercial en la balanza, ¿no? Y para compensarlo, Gran Bretaña decidió exportar opio a China. Pero yo pienso que Gran Bretaña no produce opio, pero lo comerciaba China. Operación desplegada durante más de 100 años. En 1773 Inglaterra vendió en China 75 toneladas de opio. Ven que los gringos son los primos de los ingleses.
gringos a quienes yo admiro mucho. Trato de imitarlos, hablo inglés como ellos, como un gringo, ¿no? Y nunca he ido a los Estados Unidos. Modestia aparte. Y entonces, 77 toneladas de opio le vendió Inglaterra a China en el año 1773. Ok. Que representaron el ingreso de 250.000 libras esterlinas. Creemos que en Inglaterra la moneda es la libra esterlina. El cuadro de enviciamiento masivo y de corrupción generalizada, promovido por la impunidad con que operaban los traficantes británicos. Recuerden que Gran Bretaña era una potencia naval en aquella época, ¿no? Condujo al emperador chino a prohibir la entrada de la droga y a apelar a la reina Victoria, que es la reina de Inglaterra, diciéndole, escribió, la riqueza de China está siendo aprovechada para beneficio de los bárbaros. ¿Qué derecho tienen ellos de correspondernos utilizando drogas venenosas para dañar a nuestra población? La respuesta británica fue invadir militarmente a China por atentar contra la libertad de comercio y desatar las guerras del opio, en las que el país asiático fue derrotado. China fue derrotada por los ingleses, imponiéndosele onerosos tratados que le arrancaron concesiones territoriales a China, entre ellas la pérdida de Hong Kong. La capital es Kowloon. Esto queda en China, al final abajo en el sur un pequeño territorio llamado Hong Kong. Por eso es que no pertenece a China. Por aquella época, un médico alemán de la hoja de coca aisló el clorhidrato de cocaína, es decir, la cocaína. Y el neurólogo italiano Paolo Mantegazza descubrió sus cualidades medicinales. Y en 1884 otro europeo inventó la anestesia local. En ese mismo año, Sigmund Freud publicó su ensayo Weber Coca. Y en 1901 el norteamericano William Golden Mortimer dio a conocer un exhaustivo estudio sobre las bondades de la planta, la cocaína. Tanto mérito no podía pasar inadvertido a empresarios y comerciantes. Ok. Yo conozco la cocaína muy por minutos. Hace 20 años visité a un vecino. Era un joven y ese vecino estaba adicto a la cocaína. Se estaba metiendo una raya de cocaína. Yo no le dije nada. Sí. Ok. Lo comenté por allí y ya me estaban amenazando. Es un conjunto cerrado en donde yo vivía en Cagua, Estado Aragua, Venezuela. Siempre lo recuerdo. Lo había visto en películas. Metiéndose su raya. Y entonces, tanto mérito no podía pasar inadvertido, ¿no? Qué buena es la cocaína. En 1863, un imaginativo farmacéutico francés, Angelo Mariani, lanzó al mercado el Vin Mariani, fabricado a base de extractos de la hoja que se convirtió en una popular bebida. En la década de los 90 del propio siglo, la empresa farmacéutica norteamericana Parker Davis produjo y comercializó no solo con fines terapéuticos, sino también recreativos, polvo para inhalar, de la raya a la cual yo le hablé, ungüentos y cigarrillos a base de coca. En 1891 nació la actual Coca-Cola. Un chiste, un señor llega a un restaurante, se acerca a la mesera y le dice, deme una Pepsi, tenemos coca. Entonces, deme una Pepsi y 5 gramos de coca. Ok. Ya sabemos, como el asunto de la cocaína, de que sí se importaban toneladas de Bolivia.
a la sede de la Coca-Cola en los Estados Unidos, no recuerdo en el momento cuál es la sede en donde estaba la fábrica hace los años 50, serían los años 40. Y sí tenía cierta cantidad de coca, luego el gobierno de los Estados Unidos le prohibió a la Coca-Cola que le colocara esto, coca. Y entonces, pues, si tiene, es una mínima cantidad, ¿no? Ok. Por una magnífica conexión, los chinos enviciados por los británicos e importados para trabajar como peones en el ferrocarril para la conquista del oeste norteamericano, llevaron a Estados Unidos el hábito de fumar opio. Entonces, los chinos llevaron a los Estados Unidos la costumbre, el hábito de fumar opio. En 1890 el Congreso Federal prohibió a los norteamericanos fumar opio y en 1906 se dictó la Chinese Exclusion Act con la creencia de que sin chinos no habría opio y en 1922 se declaró ilegal la cocaína. Era tarde, las mismas drogas que un día envilecieron a los chinos para sanear las finanzas británicas, lo he dicho anteriormente, alcanzaron las élites europeas y norteamericanas. Ya sabemos que cuando Pablo Escobar, en las fiestas que hacían los jóvenes, pues abundaban tremendas cantidades de cocaína, pero ellos ni sabían qué era esto, simplemente que era tremendamente bueno. El gobierno todavía no se ha dado cuenta de esto, ¿no? Que estaba prohibido. Y los gringos, narcotraficantes pilotos, la traían cobrando su sueldo, cobrando mucho desde Colombia, vía aérea, en sus aviones, en sus avionetas. Diariamente despegaban gran cantidad de avionetas en un solo día cargadas de coca, pero ellos mismos no sabían que eso era ilegal, creían que eso era una carga cualquiera, era cocaína. No sabían qué tan grave era esto. Ajá. Y entonces, para realizar sus objetivos, los narcotraficantes han montado extensas rutas y conexiones que funcionan corrompiendo, asesinando e intimidando. Ya se sabe que la coca cruza por la frontera de Apure, ¿no?, a Venezuela, y de ahí salen las avionetas cargadas de cocaína o América Central a México, los Estados Unidos, Florida, ¿no? Tenemos Belice aquí mismo. Y entonces, pues el gobierno venezolano, dicen el cartel de los soles, cobra por esto. Se llama de gobierno de narcos, dicen. El círculo se cierra cuando los países por donde transita la droga, América Central, México y Venezuela, se ven obligados a asumir los costos económicos, morales, humanos y de seguridad del fenómeno y librar la guerra contra una actividad cuyo objetivo es trasladar la droga a Estados Unidos y Europa, donde la mercancía se realiza sin mayores contratiempos. Mientras en Asia, Centro y Sudamérica, México y el Caribe, las autoridades, gobernantes y jueces con valor y honestidad para enfrentar peligros y rechazar sobornos, junto con periodistas, maestros religiosos y otros elementos de la sociedad civil, libran una batalla heroica contra el narcotráfico. Las metrópolis responsables del problema se permiten ser tolerantes y permisivas, llegando inclusive a legalizar el consumo. Cuidar las fronteras norteamericanas de la luz de drogas y proteger a su juventud es una tarea que los países del tercer mundo han echado sobre sí. Sin mencionar el fentanilo, ¿sí?, que está sustituyendo a la cocaína. Ok. Plata o plomo le resultaba a Pablo Escobar.
para los generales, los jueces, etc. Te pago bien, grandes cantidades, ¿nos ayudas? O plomo, te asesinamos. Bueno, le funcionó muy bien esto. Muchas gracias.